Buenas tardes, estimados técnicos y productores que nos acompañan el día de hoy en esta segunda videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Félix Picado, quien nos estará presentando su conferencia sobre conservación de pastos de forrajes de alta calidad nutricional para el incremento de la disponibilidad de alimentos en finca ganadera. Adelante, don Félix, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, compañeros. Como decía la compañera, mi nombre es Félix Omar Picado Celedón. En el INTA Región 1, que comprende los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema de gran importancia, ya que se aproximan estas tareas pues, para cada productor. Entonces estamos recomendando técnicas que nos ayuden a mejorar la productividad ganadera. Dentro de esto tenemos este tema, tenemos este tema de conservación de pastos de forraje de alta calidad nutricional para el incremento de la disponibilidad de alimentos en fincas ganaderas. Es decir, hay que poner mucho ojo a esto porque las técnicas de elaboración de ensilaje, de nidificación, muchos amigos productores ya las dominan. Vamos a hablar un poco de cuáles son esas características que deben tener algunos pastos para poderlos ensilar o conservar. También vamos a hablar un poco de cómo calcular de alguna manera, ¿verdad? Adaptándolo lo más sencillo posible, cómo calcular el tamaño del silo o la capacidad del silo y para cuántos animales podemos ensilar. Entonces, esas son algunas, digamos, debilidades que hemos encontrado en los amigos productores, ya que, o en las familias productoras, ya que no planificamos bien esto y a veces tenemos pérdidas del ensilaje o más bien a veces no ajustamos con el ensilaje que tenemos para el ganado que nosotros tenemos. Bueno, esta figurita, ¿verdad? Por muchos años la hemos venido tomando en cuenta, ya que la miramos como una buena ilustración, pues para lo que nosotros comúnmente en nuestras zonas, más en las zonas secas, y tenemos estos problemas. Pueden ver ahí, ¿verdad? De que tenemos una estacionalidad de enero a junio de lo que es el verano, donde tenemos extremadamente la sequía, donde carecemos de pasto verde, digamos, esto más para la zona seca, y algunos meses, ¿verdad? Ya de junio hasta diciembre, donde el pasto todavía está verde. Pero ¿qué pasa? Nosotros en esta época tenemos una sobreproducción de pasto. ¿Qué hacemos con este pasto? ¿Cómo lo podemos trasladar a esa época de escasez? Entonces, precisamente este es el tema. ¿Qué podemos hacer nosotros para garantizar en el verano nuestro alimento para nuestros bovinos? Entonces, aquí es donde viene lo que es la conservación de estos pastos. Algunas problemáticas, ¿verdad? Para poder suplir las necesidades de forraje en la finca ganadera, la conservación de forraje es muy importante y más aún durante la época seca, lo que les mencionaba, que la alimentación de los animales en cuanto a cantidad y calidad nutricional. Eso es algo muy importante porque no significa solo cantidad, es calidad que le estamos ofreciendo a estos animales. No es solo llenar el animal, sino nutrirlo, que le garantice su energía y su proteína para la producción, ya sea de leche o de carne. Es el propósito de cada amigo productor, ¿verdad? El forraje verde es un material que se caracteriza por ser perecedero y si se desea conservar se debe transformar utilizando técnicas especiales y su elaboración debe ser bien analizada. No es solo la acción de hacer el ensilaje, sino que tiene que ser un proceso bien hecho para que no tengamos problemas. Les hablaba de pérdidas del ensilaje o el no aprovechamiento del forraje que tenemos. Entonces, ¿qué nos permite eso? Reducir la área. ¿Por qué? Porque estamos aprovechándolo, no necesitamos grandes extensiones para poder producir pastos de corte que podemos ensilar. Y esto además lo podemos transformar
toda esta producción ensilada la transformamos en leche y carne de manera más económica. ¿Cuáles son las ventajas de conservar estos forrajes? Tenemos disponibilidad de forraje para alimentar a los animales durante todo el año, con una buena planificación. Hago énfasis en esto porque esto es más que todo planificación. Se disminuyen los efectos negativos que genera el pastoreo y sobrepastoreo. Como les decía anteriormente, si tenemos forraje en menos cantidad de área, vamos a evitar estar metiendo los animales y haciendo sobrepastoreo en estos pastos y degradando nuestro suelo, el mismo pasto, y no vamos a, económicamente eso no va a ser rentable. Otra ventaja que permite aumentar el número de unidades animales, por lo mismo que les contaba, ¿verdad? La planificación, una buena planificación, cuánto consume un animal y cuánto tenemos disponible. Puede ser para la semana, para el mes o para todo el año. Estos son algunos cálculos que más adelante los vamos a ver. La producción de leche y carne es constante todo el año. Cuando hacemos esto, porque los ensilajes también a veces lo tomamos la mayoría de las veces como un suplemento, es decir, o como complemento, como lo queramos llamar. Es decir, que el pastoreo, bien o mal que lo hagamos en la época de escasez, pero vamos a complementar eso con el ensilaje y nos va a ayudar a mantener al menos el animal, mantener, puede que no saquemos altas producciones, pero mantenemos a los animales con su producción. La selección de los métodos de conservación del forraje. En la conservación del forraje, si se desea tener los mejores resultados, se deben tener en cuenta diversos factores. Desde el punto de vista biológico, es decir, esto es de acuerdo a lo que ocurre tanto a la hora de la fermentación del ensilaje o del proceso de ensilaje, como de algunos aditivos que nosotros podemos agregar al ensilaje. Disminuir pérdidas de nutrientes y cambio del contenido nutricional del forraje. Eso es lo que tratamos nosotros, que si un pasto lo llevamos, lo producimos o lo cultivamos de buena calidad, utilizando fertilizantes, como cualquier cultivo que lo llevemos a obtener una buena producción de nutrientes, digamos de nitrógeno, de todos los nutrientes que necesita el animal, así queremos conservarlo también, que no se vaya a degradar, porque nada nos sirve que en el campo le hagamos un buen manejo, un buen cultivo, sí vamos a perderlo en el ensilaje. Entonces, para mantener esos nutrientes tenemos que tener un buen método, una buena metodología. Dependiendo del método de conservación, se debe evitar efectos negativos en el consumo de los animales. Es decir, cuando lo vamos a ofrecer, tenemos que verificar bien, cuando vamos a ofrecer el pasto conservado, verificar bien que este no se nos haya dañado o descompuesto, porque si no vamos a tener problemas, tanto de que el animal no lo va a consumir y si lo consume, que no le vayamos a causar algunos efectos secundarios, pues, algún trastorno digestivo. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, porque podemos decir, ya tengo mi ensilaje, ya lo hice, se lo voy a dar a mi ganado, pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos que revisar bien qué es lo que le estamos dando a nuestros animales. Tener una mayor durabilidad del forraje conservado y evitando que se generen procesos indeseables. Todo esto es a la hora de elaborar el ensilaje. Tomar en cuenta todos aquellos factores de prueba que debemos de hacer, lo que es la compactación, lo que es que no debe llevar mucha humedad. Si no compactamos bien, va a haber mucha presencia de cámaras de aire o aire y en los espacios. Entonces esto nos va a provocar que el ensilaje se nos vaya a dañar, a poner de un color como un color como negro, pues podríamos decir, o marrón. En cambio, si nosotros lo dejamos con mucha agua, contenido de agua, el pasto ya, cuando ya está picado, triturado, si lo echamos con mucha agua, entonces se nos va, generalmente la gente dice se nos quema el ensilaje. Entonces tenemos que evitar eso. Para eso ya a la hora de elaborarlo es bueno consultar, ¿verdad?, con los compañeros técnicos de cada territorio cómo se debe hacer un ensilaje, porque un detallito de eso y perdemos esta inversión, porque es una inversión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, lo que es la compactación, es decir, la no presencia de aire que debe haber, por lo menos reducirlo más, y lo que qué cantidad de agua debe llevar ese pasto.
Mejorar las técnicas de producción realizando una adecuada combinación entre conocimientos, recursos y maquinaria. Si no tenemos maquinaria, aprovechar lo que tengamos, ya sea personal, la familia, pero aprovechar todo lo que tengamos para mejorar lo que es la eficiencia. Eso era desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Cómo mejorar o cómo mantener esa calidad del pasto. Desde el punto de vista económico, obtener una adecuada relación concentrado, alimento conservado, que pueda llenar los requerimientos existentes de la producción animal. Es decir, también cuando nosotros vamos a hacer un ensilaje, debemos llevar registro de qué es lo que estamos haciendo, para ver si esto que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y si es rentable para nuestra finca. Tenemos que combinar todo eso, porque puede que hagamos un buen ensilaje y todo, pero no sabemos si esto nos está dando un beneficio o estamos o no estamos quedando en cero o estamos en pérdida. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Económicamente hay que valorarlo. El método empleado se debe adecuar en pro de las condiciones específicas del lugar o del tiempo. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir acá? De que no vamos a tomar como que está escrito en piedra de que este método lo utilizó mi vecino y este tengo que utilizar yo, o lo utilizaron en otro municipio, en otra comunidad o en otro departamento y tengo que hacer este tipo de silos. No, los vamos a adecuar a lo que cada productor tiene, porque hay diferentes formas o tipos de silos. Entonces tenemos que ver con qué contamos nosotros para no incurrir en gastos que a lo mejor no nos conviene. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un silo búnker y nosotros no tenemos las posibilidades, puede ser que hagamos un silo a montón porque tenemos las condiciones o un silo trinchera. Entonces, todas esas cosas también hay que analizarlas. No hay que hacer gastos innecesarios si podemos tener recursos en la finca. Método de conservación de forraje. Entonces, esto es muy importante. Los pastos y los forrajes, ya sea gramíneas o sean leguminosas, son un cultivo más. No lo vamos a cultivar como cultivamos el frijol y como cultivamos el maíz y los otros cultivos. ¿Por qué? Porque es un cultivo que, ¿cuál es el resultado de esto? La producción de leche y carne. Entonces, así se tiene que tratar tal y como sembramos los cultivos que les mencioné anteriormente. Entonces, para obtener el rendimiento óptimo de pasto de corte es necesario el uso de fertilizantes, que muchos productores no lo realizan, puesto que estas gramíneas tienen altas tasas de extracción de nutrientes, especialmente de nitrógeno y potasio. Aquí se calcula más o menos que unos 350 a 440 kilogramos por hectárea al año. Podemos hablar por manzana también, por ahí similar. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? Que los pastos pueden rendir al inicio los pastos de corte, pero poco a poco ya no nos van a ir dando el rendimiento que ellos o que el potencial que tienen, porque el suelo le están obteniendo los nutrientes. Si no lo fertilizamos, ya sea fertilizante químico o fertilizante orgánico, estamos explotando el suelo y ya no nos va a dar el rendimiento este cultivo. Este manejo implica un alto costo por fertilizante, incluso la escasez del insumo. Entonces, si tenemos escasez de insumo, hay que meterle lo que es la fertilización orgánica, pero no abandonar los pastos de corte, porque este pasto ya no me sirve porque no me está dando el rendimiento. Y es por lo mismo, porque no le ponemos mente. Solo queremos explotar y no le estamos dando nada al suelo para que ellos extraigan esos nutrientes, que como hablaba, el nitrógeno y el potasio. Entonces, de aquí depende la calidad del ensilaje, también de la calidad del pasto, como dice el tema, ¿verdad? Forraje de alto contenido nutricional. Entonces, si tenemos algo que lo estamos cultivando, tenemos que darle las condiciones necesarias de fertilización. Una de las técnicas, pues, que ahorita en estos momentos no la podemos realizar, pero ya saliendo el invierno, digamos, noviembre y parte de diciembre, la podemos realizar, que es la enificación. Vamos a hablar un poco así, algo rápido, pues porque es una técnica de conservación, y al igual que el ensilaje. Es la conservación de forraje, la enificación es la conservación de forraje mediante la reducción del contenido de humedad. Se puede decir que la enificación es el resultado del secado del forraje, en donde durante el tiempo de su corte la humedad se reduce entre un 70 y 90%,
permitiendo de esta forma la conservación segura por un largo periodo de tiempo. Entonces, algo muy importante aquí, que algunos productores están acostumbrados a hacer la vinificación cuando el pasto ya está, o sea, cortan el pasto o el cultivo que van a vinificar cuando ya está totalmente seco. Y eso no es recomendable, porque cuando ya está muy seco, además de que ha perdido agua, también ha perdido nutrientes, el pasto o el forraje. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda cuando está maduro? Se corta y se pone a secar, a solear. En este proceso, por unos 2 a 3 días para lo que es reducir la humedad o bajar la humedad a un 70-90%. Pero en ese momento no perdemos nutrientes, solo estamos perdiendo agua. Entonces, ese es el secreto de la vinificación. Luego lo vamos a almacenar. Entonces, ese es el proceso. Entonces, es muy importante también porque debemos de tener un lugar ahí donde no se nos moje, donde no le dé mucho el sol y que no haga mucho contacto con el suelo también porque se nos daña. Entonces, esa es la vinificación, algunos pasos, cómo se hace, el proceso de corte, lo pueden ver ahí en la foto, ¿verdad? En las imágenes, cómo hay muchas formas de vinificar, corte, después lo que es el secado del forraje, lo que les hablaba por alrededor de 3 días, hay que estarle dando vuelta también para que sea uniforme, ¿verdad? El secado. Y depende, ¿verdad? A veces de la temperatura, 2 días, 3 días, si el cielo está muy nublado, es decir, el día está nublado, está brisando, entonces hay que darle más, pero hay que tener mucha paciencia con eso, pero eso nos va a garantizar el éxito, esa paciencia de hacer bien las cosas. Luego viene, después que ya tenemos ese secado, viene el empacado, ¿verdad? En la cadena de recolección, después de conseguir que el contenido de humedad de la hierba sea suficiente, es necesario proceder a la recogida por tratarse de un material de baja densidad a su compresión para reducir su volumen de almacenamiento. Ahí pueden ver las fotos, las imágenes, se compacta, se puede amarrar y ya tenemos esto, podemos llevarlo. Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, en la foto, ese pasto no está totalmente seco. Hay partes maduras y hay partes verdes todavía, pero están deshidratadas. O sea, que él va con muchos nutrientes todavía. Entonces, no nos metamos en la cabeza que el heno es el pasto seco. Es seco, pero cuando ya lleve el proceso de deshidratación, sin perder nutrientes. Y lo que hablábamos, ¿verdad? Anteriormente, mucho lo mencioné, lo que es el ensilaje. Es un método de conservación que presenta un contenido de humedad de 70%, bajo condiciones anaeróbicas, donde será preservado por los ácidos producidos durante el proceso de fermentación. Entonces, aquí donde se da, cuando hacemos una buena compactación, como pueden ver ahí en la foto de arriba, en la imagen de arriba, ¿verdad? Con barriles, con mucho, con maquinaria, con tractores. Aquí hay que dejar bien compactado lo que es el material para evitar las entradas de aire. Y además de eso, reducir lo que es el contenido de mucha agua. Por lo que si se desea tener un ensilaje de excelente calidad, se debe tener claro que el éxito radica en la ausencia de aire, ¿verdad? Les hablaba, o pérdida, evita la pérdida por respiración del forraje. También la aparición de bacterias anaeróbicas de la fermentación láctea, impidiendo el desarrollo de fermentos indeseables. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dejamos no hacemos buen compactado del material, se van a aprovechar otras bacterias que respiran, pues, o que toman aire y esas no son deseables y nos van a descomponer el ensilaje. Entonces, ¿cuáles son los alimentos o forrajes recomendables para hacer un ensilaje? Entonces, tenemos algunos pastos como el quingras, el taiwán. Bueno, del quingras y el taiwán tenemos otros pastos que el INTA. Nosotros como INTA hemos estado promoviendo por algunas características altamente nutricionales y de resistencia también a la sequía, como son el C715, el OM22, el UA 169. Tenemos aquí también otros que son el Mombasa, Tanzania y otros ahí. Entonces, todos estos pastos los podemos ensilar. Algunas leguminosas también, porque no solo los pastos, e incluso podemos hacer algunas combinaciones, ¿verdad? Aquí utilizamos la combinación 70-30, que vamos a utilizar 70 por cada 100 libras, hablemos, pues 70 libras de pasto y 30 libras de
leguminosas, de hojas de leguminosa como el gandul, el madero, el guásimo, la cratilia. Entonces todas esas las podemos combinar y hacer el ensilaje. Y siempre teniendo cuidado a la hora de ensilarlo, lo que no lleve un alto contenido de agua. Estamos hablando de un 60-70% de agua deben de llevar de contenido. Tenemos otros cultivos forrajeros también que lo utilizan mucho, que es el maíz y el sorgo para ensilar. Estos son recomendables, el maíz en estado lechoso, digamos, o en perla, como le dicen los amigos productores, es lo mejor porque es donde tiene el mayor alto contenido de proteína. Y el sorgo en estado de lechoso a pasando a masoso, en ese intermedio. Pues los amigos productores que siembran sorgo deben de entender estos términos, ya cuando no duro, sino que esté algo suave el sorgo, de lechoso a masoso en intermedio ahí, porque igual pues que el maíz donde tiene el mayor contenido de proteína y es lo que queremos conservar. Residuos de cosecha, pero aquí también, ojo con esto de residuos de cosecha, no estamos hablando de residuos ya secos, porque eso ya no es ensilaje, ya eso lo podemos ocupar para otra técnica que se llama amonificación de rastrojo. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos residuos de cosecha? Recién sacados y ¿qué le podemos incluir? Que estén algo maduro o pinto, pues digamos, en esos términos, lo que es el forraje. Le podemos agregar urea para mejorar lo que es la proteína. Hay algunas proporciones ahí que se usa el 3% de la urea, es decir, que el 0.3%, que por cada 100 libras vamos a utilizar casi como media libra de urea. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con esto de la urea también. Entonces, es poco, solo es para mejorar la proteína y recordemos que hay una fermentación, hay gases ahí, entonces hay que tener cuidado con la urea. Y hay otros aditivos ahí que le podemos agregar de lo que tenga el productor. Cuando estamos hablando de los forrajes, están muy maduros. La pollinaza también, esto es de sumo cuidado también lo de la gallinaza o pollinaza, porque también hay que hacer una buena selección de esta, evitar que lleve materiales que vayan a provocar alguna lesión en un animal, ya sean clavos, alambre y esas cosas. Hay que tener mucho cuidado, pero también se puede hacer ensilaje de la gallinaza. Estos son algunos materiales que ustedes en sus fincas tienen y hay que saberlos aprovechar. Entonces, les hablaba yo, a lo mejor se va a ver un poco como medio enredado esto, pues, o complicado, pero lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Entonces, vamos a calcular un silo porque lo más difícil es, o lo que se ha venido complicando es estos silos cilíndricos, es decir, redondos, pues podríamos decir. Entonces, para calcular el volumen de este silo se utiliza la siguiente forma. Entonces, tenemos el volumen, va a ser igual a pi, que es una constante, ¿verdad? Por el diámetro al cuadrado, por la altura entre 4. Entonces, aquí tenemos este pequeño cilindro, ahí pueden ver el diámetro, aquí podemos ver que es el círculo, ¿verdad? De arriba, ese es el diámetro, la altura del silo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la capacidad que se representa con esta letra D. Esto es como una constante en lo que es ensilaje. ¿Qué quiere decir? Que un metro cúbico pesa 600 kilogramos. Entonces, un metro cúbico pesa 600 kilogramos. Entonces, todos estos datos con estas fórmulas, cuando ya tenemos, ¿verdad? Nosotros algunos datos, vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a ver algunos datos de un silo cilíndrico de 2 metros de diámetro, lo podemos ver aquí, 2 metros de diámetro, 4 metros de alto, se puede ver 4 metros de alto, y con capacidad de 600 kilogramos por metro cúbico, que era lo que mencioné. Esta es una constante, ¿verdad? Que ya se ha calculado que un metro cúbico de pasto compactado, ¿verdad? Ya compactado pesa 600 kilogramos. Entonces, después venimos, aplicamos la fórmula. Entonces sería, para obtener lo que es el volumen de este silo, el pi, que es una constante también que es 3.14, y si lo multiplicamos por el diámetro, que son 2 al cuadrado por 4, que es la altura, ¿verdad? Que tenemos la altura, 4, la altura. Y lo dividimos entre 4, que también es una constante. Esta es una fórmula que se puede revisar con
compañeros técnicos de los territorios para hacer ese cálculo ya, insisto, en el lugar con usted. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Al hacer todo este cálculo, al multiplicar esto, entre esto, nos va a dar que este silo que está aquí tiene una capacidad de 12.56 metros cúbicos. Eso es lo que podemos almacenar aquí, 12.56 metros cúbicos de pasto, compactado, ya compactado. Entonces, como nos dio 12.56 metros cúbicos, ahora procedemos a determinar la capacidad de almacenamiento de este sitio. Entonces, tenemos que 12.56, perdón, vamos a multiplicar lo que nos dio por los 600 de la capacidad, 12.56 metros cúbicos por 600 kilogramos, que es lo que le decía yo del pasto compactado. Este es el silo, lo que agarra el silo, y este es lo que el peso por cada metro. Entonces, este silo que tenemos ahí de diámetro por 4 de altura, tiene una capacidad de 7.536 kilogramos de pasto, lo cual nos está diciendo que en quintales son 165 quintales. Ya cuando pasamos a toneladas y a quintales, 165 quintales nos agarra el silo de la que estábamos calculando. Entonces, como ya sabemos cuánto vamos a tener ahí de pasto compactado, entonces yo hago el cálculo para mis animales. Yo digo, con este silo, ¿cuántos animales puedo alimentar? Entonces, suponiendo en el ejemplo que tenemos 20 animales y que a esos animales le vamos a ofrecer 20 libras diarias. Estos 20 libras es un ejemplo, pero cada quien puede dar lo que quiera a cada animal. La recomendación anda entre 15 a 20 y si le da más no importa. Si es económicamente rentable, le puede dar hasta lo que come totalmente, pero como les dije anteriormente, la gente se lo da como un suplemento, no como una ración total. Entonces, si ofrecemos 20 libras diarias para animales y tenemos 20 animales, lo que hacemos es multiplicar y tenemos que un total de 400 libras al día en los 20 animales. Vamos a darle de silo por lo que va a consumir. Entonces, dividimos los 16.500 libras que tiene capacidad del silo entre los 400 libras que consumen los 20 animales diarios. Vamos a tener, aquí nos va a dar la cantidad de días que podemos alimentar esos 20 animales. Tenemos 41.26 o 41 días y medio. Pero uno siempre tiene que andar adelante, como dicen, de la jugada. Ustedes saben que esto no es perfecto y debemos de tomar en cuenta que hay muchas adversidades que se nos pueden dar, de que se nos puede perder el silo a un porcentaje que puede andar por el 5% en el silo o por alguna otra razón. Entonces, para no confiarme mucho, yo le puedo quitar aquí, puedo hacerme la idea de unos 38 o 39 días. Para, como dicen, curarme en salud, pues para no estar, después no salir con las completas o que me van a faltar para los días, para hacer un buen cálculo. Entonces, es esto muy importante para hacer una buena planificación en una finca, ¿verdad? Saber cuánto voy a almacenar y para cuántos animales, para cuántos días tengo para mis animales, y más en la época de escasez, pues que estamos hablando de la parte de marzo, abril y mayo. Entonces, hacer unos buenos cálculos, esto nos permite tener una buena rentabilidad y un buen aprovechamiento de los recursos que cuentan los productores en su fin. Entonces, al final, pues, yo sé que algunos cálculos a veces son cuando no estamos acostumbrados se miran como un poco confusos, pero ya con los compañeros técnicos ya dominan esto en sus territorios y se pueden hacer los cálculos más con paciencia con cada productor y hacer una buena planificación. Lo importante es que existe este método y lo podemos aplicar para garantizar que no estemos perdiendo, sino que estemos ganando en nuestras fincas. Ver qué es lo que estamos dando y si nos es rentable, porque puede ser que no nos esté dando un cultivo de pasto, porque no nos garantiza lo suficiente a nuestro ganado y lo podemos cambiar. Hay un sinnúmero de factores o cambios que se pueden dar y nosotros podemos trabajar en base a esos cambios, en base a esos factores que nos pueden afectar poco a poco, ¿verdad? Entonces, como le digo, los cálculos tal vez ahí se mira un poco confuso, pero sí existen y se pueden hacer en cada fin.
Entonces, en conclusión, la conservación de forraje, ya sea por proceso de nidificación o ensilado, constituye una premisa de gran importancia para el éxito de toda finca ganadera en las áreas tropicales, es decir, en nuestro territorio. Entonces, eso era un poco lo que quería compartir y a la orden, pues, para cualquier inquietud.